¿Se escucha? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Quiero presentar mis agradecimientos a la Fundación Chile 21, a la Fundación Ebert, Fundación Pablo Iglesias, Fundación Jean Jaurès y naturalmente a la Red de Fundaciones Progresistas del Cono Sur por haberme brindado esta posibilidad de compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre temas importantes. Yo no me voy a aproximar al tema desde la perspectiva de la crisis internacional actual, cosa que seguramente va a hacer Alicia Bárcena, según ya me contó. Voy a hacer otra cosa, voy a tratar de presentar sintéticamente algunas características que resultan, a mi juicio, importantes de los últimos años de la América Latina y particularmente América del Sur, porque creo que de esa experiencia, así como de las proyecciones y las perspectivas de futuro, se pueden sacar algunas conclusiones importantes en torno precisamente a la búsqueda de lo que aquí se ha llamado un consenso progresista innovador. Voy a dividir esta presentación en tres partes. En primer lugar, para tomar nota de esas características que debo destacar de la América Latina en los últimos años. En segundo lugar, me gustaría compartir con ustedes mi opinión acerca de los grandes desafíos de la izquierda latinoamericana en el gobierno, no en la oposición, sino desde el gobierno. Y finalmente quisiera referirme a lo que a mí me parece son tareas pendientes hacia el futuro, con proyección de futuro. Esto es, no desafíos ya encarados, sino procesos que la izquierda desde el gobierno debe asumir en los tiempos que vendrán. En primer lugar, cuando repasamos algunas características de la realidad latinoamericana de los últimos años, lo primero que surge es la llegada al poder de fuerzas que sintéticamente llamamos progresistas en varios países de la región. Fuerzas progresistas que son diferentes, que tienen rasgos específicos, pero que están, a mi juicio, unidas por dos factores que considero comunes. En primer lugar, han sido fuerzas contestatarias de oposición, de fuerte oposición, a partidos tradicionales e históricos que gobernaron precedentemente. Y en segundo lugar, llegan al gobierno y desde el gobierno intentan practicar políticas de transformaciones estructurales con contenidos diferentes a las llamadas reformas provenientes del consenso de Washington. Esto es, el progresismo intenta dar otro contenido a esas reformas. Pero además de estos dos rasgos comunes, yo creo que también ha sido compartido, con las diferencias del caso, el camino o la trayectoria que siguieron estas fuerzas para llegar a donde llegaron e iniciar experiencias de gobierno nuevas en América Latina. Los países involucrados en todos los casos vivieron precedentemente crisis de diferente intensidad, procesos que afectaron los niveles sociales de confianza, credibilidad y expectativas, y alcanzaron a involucrar a la propia política como actividad humana, más allá del significado del sistema de los partidos políticos. Y esto se pudo percibir en esos años previos a la llegada de los gobiernos progresistas en el campo económico, en el campo social y, por supuesto, en el terreno de la política, como acabo de señalar recién. En el área económica, creo que la principal influencia la ejercieron las políticas neoliberales de ajuste y reestructuración de la deuda. Políticas que, si bien dejaron algunos subproductos positivos de los cuales América Latina se beneficia hoy, como mayor equilibrio macroeconómico,
disciplina monetaria, equilibrio fiscal, estabilidad de precios, significaron en casi todos los casos importantes procesos de destrucción productiva y de profunda desigualdad social. Nuestros países llegaron a conocer en esos años previos índices de pobreza, de indigencia, de marginalidad, de exclusión, de fractura social como no se habían conocido antes. Esto generó en el ámbito de la sociedad sensaciones muy profundas y extendidas de derrota y desaliento, exacerbado por la promoción del individualismo y hasta el determinismo cultural del neoliberalismo, que concebía a los seres humanos como objetos de la historia y no como sujetos de la historia. Y obviamente en el terreno político la acumulación de demandas sociales que se había generado durante el autoritarismo militar previo no fue satisfecha por los gobiernos democráticos que sucedieron a las dictaduras militares. Y eso configuró en los años previos al progresismo una situación de deterioro, de pérdida de confianza en la política que contribuyó, sin duda, a la llegada al poder de fuerzas alternativas. A mí me parece que es útil tener en cuenta esta trayectoria por la cual o por cuya vía llega el progresismo al gobierno, porque creo que nos ayuda a identificar el conjunto de expectativas sociales de nuestras sociedades respecto a nuestros gobiernos. Es decir, nuestros gobiernos llegan en este entorno y contexto social. Y para entender los desafíos que se asumieron, pero sobre todo lo que todavía no se ha hecho, las tareas que están pendientes, es muy importante tener en cuenta cómo se llegó, en qué contexto se llegó. Naturalmente, yo estoy haciendo una síntesis muy apretada en el corto tiempo que tenemos disponible, pero precisamente estoy intentando poner el acento en esos rasgos más importantes a mi juicio. Esta trayectoria condujo, y esto también hay que saberlo, desde antes de la llegada de los gobiernos progresistas, mayor prolijidad macroeconómica en América Latina. Esto es, los años de la inflación galopante, de la hoguera de la inflación, del déficit fiscal abismal, el desequilibrio monetario, la indisciplina monetaria, habían quedado o habían empezado a quedar atrás antes de la llegada de nuestros gobiernos progresistas a sus responsabilidades. Y no fueron ajenos al comienzo de años de crecimiento excepcional en nuestra región. Entonces, nuestros gobiernos llegan con este panorama, llegan con mayor equilibrio macroeconómico y con procesos de crecimiento económico también excepcionales en comparación con la historia, pero en una situación de crisis que afecta a la economía, que afecta a la sociedad y que sobre todo afecta a la política. En términos generales, yo creo que los gobiernos progresistas, y hoy tuvimos un excelente y generoso ejemplo de parte de la señora presidenta de Chile, han tenido buenos resultados. Resultados que se pueden discutir en detalle, desde diversas perspectivas, pero el balance es un balance de buenos resultados. Y particularmente de buenos resultados en un crecimiento que se confirma y que sigue siendo excepcional en los años del progresismo, a lo que hay que agregar un combate firme y también con buenos resultados en el tema del combate a la pobreza y a la indigencia.